Sí, presidente, buenos días. Buenos días, consejera. La pregunta es que si ha tomado alguna medida desde su consejería y, sobre todo, una vez conocido el informe forense de fecha 3 de junio de 2013, que concluye que un guarda de su consejería, de la Consejería de Desarrollo Rural, sufrió un accidente de trabajo en el año 2008 por un disparo en un control nocturno de jabalí en la zona de seguridad de Oviedo. Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues la consejería, señor diputado, señor Bentacueli, toma en consideración efectivamente los informes de los organismos oficiales y también las sentencias judiciales. Y usted alude a un informe forense que forma parte de un proceso judicial. Además de ese informe, entre la documentación que integran los diferentes hitos procesales hay otros documentos, hay otros informes que tratan de esclarecer lo que sucedió la noche del 30 de enero del año 2008 durante un aguardo nocturno para control de población de jabalí en Ayones de la Tores. Ha habido varios pronunciamientos por parte de los jueces y en el último, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se estima el recurso del demandante de forma parcial y se determina que el Principado tiene que asumir el incremento del 30% de las prestaciones que tiene reconocidas por gran invalidez. Conozco la sentencia, efectivamente, en la que, supongo que usted también la conocerá, se dice que no se han determinado claramente las causas del accidente, pero obliga al Principado a asumir este incremento porque considera que la evaluación de riesgos laborales de que dispone la Consejería no incorpora medidas específicas para el trabajo nocturno. Desde que conocimos el pronunciamiento del Tribunal, que es de abril de este mismo año, desde el Servicio de Caza y Pesca se está trabajando con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en una nueva evaluación de riesgos que incorpore un procedimiento específico para aguardos nocturnos que realiza la guardería en el ejercicio de sus funciones para mejorar la actual evaluación de riesgos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Señor Benta tiene la palabra. Mire, consejera, esta pregunta que pudiera parecer un caso aislado, no es un caso aislado. Es un caso aislado y un caso penoso y gravoso para un funcionario público, pero forma parte de 30 años de gobierno socialista en esta región. De 30 años que hoy o estas semanas estamos leyendo los titulares de toda la prensa asturiana, donde unos ya no son capaces de determinar si es entre el 3 y el 20% lo que se llevan para su casa, donde otros está a punto de decidir un tribunal cuántos han llevado de la educación a los asturianos los gobiernos anteriores socialistas, o otros gestionan con sobrecostes millonarios, por ejemplo, el Musel. Y como el descontrol llega a todos los ámbitos y después de 30 años malgobernando Asturias, incluso, y usted lo ha reconocido, trabajos peligrosos encomendados a la guardería, y no responsabilizo a usted porque no era consejera su compañera, que hoy estará rellenando sus cajas, la señora Belén Fernández, pero está claro que encomendaban trabajos a la guardería donde no tenían un mínimo de medidas de seguridad. Y en ese caso, lo que se ha hecho desde el año 2008 hasta el año 2017, lo que ha sido pisotear, en este caso, la dignidad de un trabajador público, por lo que ustedes tanto defienden con la boca pequeña, y por los casos expuestos, pisotear los intereses de todos los asturianos. Le hago esta pregunta porque usted sabe que, como he dicho antes, el accidente, y usted se ha referido a él, ocurrió en el año 2008. Usted dice que hace solo caso a los informes oficiales, pero usted no le da ninguna credibilidad al informe que deduce que el traumatismo, y leo textualmente lo que dice, el traumatismo craneoencefálico se debe a un disparo de arma de fuego que impacta tangencialmente sobre la cabeza. Este informe, señora consejera, y al que usted no parece hacerle caso, ningún caso parece, es el informe que se conoce 5 años más tarde. 5 años más tarde cuando, por cierto, usted ya era consejera en el año 2013. Desde el año 2012 hasta el año 2013 ya debería haberse preocupado. Alguien, supongo que alguien de su Gobierno, quien decidan, tendrá que explicar por qué se tardaron 5 años en conocer el motivo de un accidente. ¿O cree que no hay que explicar esta cuestión, señora consejera?
Los resultados los sufre un trabajador, un funcionario público, una gran invalidez. Usted hablaba de una sentencia de un tribunal, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que efectivamente les condena a ustedes porque las medidas de seguridad a las que está obligado y que ustedes defendieron que tenían en el tribunal, pero no hace un año ni dos, no hace 5 ni 10 ni 20 años, como decía usted antes, no, hace un par de años, ustedes, su consejería, defendían que la situación y las medidas de seguridad de los trabajadores y de este en concreto eran las correctas. Ustedes lo defendieron cuando había un señor, como digo, con una gran invalidez. Es decir, su consejería, hace unos meses, cuando se celebró el juicio, defendía la existencia de medidas de seguridad cuando era evidente su inexistencia. Por tanto, usted lo que tiene que explicar es qué ha hecho usted como responsable desde que conoce este informe, aunque no le haga caso, este informe forense. Simplemente lo ha obviado en su totalidad. No le genera ninguna duda que haya un informe claro y contundente de qué pasó ese día 30 de enero de 2008. Como no es oficial, no le importa. ¿O por qué? Tendrá que explicar por qué se conoce el motivo real de este accidente en el año 2013. Y siguen, a día de hoy, y por lo que ha dicho usted, sin reconocerlo. Usted, como responsable político de la consejería, señora consejera, y a la vista de los hechos, ha mirado 4 años para otro lado. Y las pruebas, me remito, se han seguido llevando, o no, se han seguido llevando a cabo trabajos de control de jabalí nocturno por la noche en zonas de seguridad de toda Asturias, sin ningún tipo de medidas de seguridad. ¿O es falso lo que le estoy diciendo? ¿Se han venido desarrollando desde el año 2008 hasta hace un par de meses? ¿Sí o no? Sí, y lo sabe, señora consejera, y lo sabe. ¿Usted considera, y aclárelo, que la causa de este accidente se debió a un disparo o no? ¿Usted cree que no? Dígalo, dígalo. Y en todo caso, le pregunto, ¿se han llevado a cabo, como digo, actuaciones a lo largo de estos años, controles donde el trabajo claramente era peligroso? A nadie se le escapa, yo creo, ¿no? Andar a tiros por la noche y en una zona de seguridad, yo creo que cualquiera de los que estamos en esta Junta General, al menos, peligroso, al menos, ¿no? Y ustedes no lo han hecho. Y usted, como digo, ha sido incapaz de impulsar medidas. Nos dice ahora que están estudiando medidas de seguridad para estos trabajadores. Han estado desde el accidente de trabajo sin ninguna medida, desde el año 2008. Usted ya sé que tiene responsabilidades desde el año 2012. Y le recuerdo lo que dice la sentencia. Es una estimación parcial, pero diga la verdad, es una estimación parcial, pero concluye claramente que la responsabilidad es de esa consejería y de este Gobierno por lo que no ha tenido medidas de seguridad. Y la parcialidad es que en vez del 50% es el 30% lo que tenemos que pagar ahora mismo todos los asturianos como consecuencia de su irresponsabilidad. Y dice la sentencia que la ausencia de estas medidas conlleva un nexo de causalidad entre el incumplimiento y los accidentes. A nadie se le escapa, señora consejera, que esto era peligroso. Y ustedes, no estaba usted, pero Belén Fernández en su momento, y usted durante 4 años ha obviado esto. Los controles los ha suspendido, usted lo ha reconocido ahora mismo, pero no han pedido todavía perdón a nadie. A nadie, señora consejera. No han pedido perdón a nadie, ni al trabajador afectado por una gran invalidez, ni a nadie, ningún trabajador público de esta consejería. Usted es responsable, no por acción, ya lo sé, no por acción, pero sí por omisión de toda una trama que no ha dicho la verdad, durante 9 años y que un tribunal ha tenido que aclarar para que un trabajador, como digo, con una gran invalidez reconocida, tenga al menos las prestaciones que miserablemente, y se lo digo claramente, se lo han negado por no reconocer su responsabilidad desde el minuto 1, que creo que es lo que en este caso estamos hablando. La responsabilidad que han intentado obviar. Lamentable, señora consejera, o yo diría lamentable y vergonzoso. Y usted lo que se mantiene es en una postura desde el minuto 1. No ha cambiado nada. Para ustedes, su Gobierno vale todo, incluso seguir de consejera. Gracias, presidente.